¿Qué tal mi gente? Si estás aquí por primera vez, bienvenido. En esta ocasión voy a mostrarles cómo he hecho este bonito florero, esta bonita decoración, utilizando tubitos de cartón del papel higiénico, servilletas. Si quieres saber cómo se hace, quédate en el video hasta el final. Los materiales que voy a utilizar: los tubitos de cartón que vienen dentro del papel higiénico. Voy a utilizar papel higiénico, o de hecho también se puede utilizar servilletas de cocina. Voy a utilizar pintura negra acrílica o cualquier pintura de agua, pintura de color dorado, una pistola con silicona caliente, cola blanca o pegamento que se utiliza para la madera, se puede llamar colbón, el nombre depende de la región. Y voy a utilizar esta cajita de cartón. Comencemos. Ahora voy a cortar un pedazo de esta caja. Voy a marcar acá un círculo. Este círculo. He cortado este pedazo de cartón para pegárselo al círculo que he cortado. Entonces voy a utilizar silicona caliente para echarle acá por el orillo. Ahora le voy a poner un refuerzo acá por dentro de silicona para que no se vaya a despegar. Ahora, para que aquí también quede unido, voy a poner silicona por adentro. Bueno, ahora esta es la forma o la figura. Ahora lo que voy a hacer es, para poder unir los cartones entre ellos y la parte de arriba, para esto voy a utilizar papel periódico. He cortado un pedazo de papel aluminio, de este que se utiliza en la cocina para almacenar alimentos, y voy a coger una hoja de papel periódico y le voy a dar una forma así redonda. Voy a doblar ahora el papel aluminio y le coloco aquí, y lo cierro y le doy esta forma para que me quede redondo. Se puede hacer también solo con papel aluminio, pero se gastaría mucho papel aluminio y la idea es pues ahorrar material. Y de esta manera voy a hacer 6 bolas como esta para armar el florero. Bueno, entonces aquí ya tengo las 6 bolas. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar una pistola con silicona caliente para empezar a unirlas. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es pegar las bolas acá con la silicona. De esta manera. Y sigo haciendo lo mismo, solamente que le voy a colocar la curvatura de esta manera. Entonces de esta manera se ve, ya tomó la forma como de rombo. Ahora lo que necesito es colocarle aquí la parte donde se va a colocar como las flores. Entonces con mismo papel aluminio he hecho 2 bolitas sin el papel periódico, solo papel aluminio que se le puede dar forma para poder hacer de esta manera y luego poderlo unir aquí, para poder unir esa parte
Ahí, entonces con la bolita pues le doy la forma redonda, igual que como hice con las otras. Se puede utilizar así la mesa, se espicha un poco y luego yo lo he hecho acá con el orillo de la mesa, de esta manera aquí con el orillo de la mesa, para darle la forma redonda que nos va a quedar en este lado, porque el papel aluminio se deja trabajar. Ahora lo que voy a hacer es colocarle los dos pedazos, las dos bolitas de papel aluminio a los lados para poderlo unir al resto del florero. Y voy a utilizar también silicona caliente. Bueno, entonces ya está la parte de arriba, y ahora lo que necesito hacer es unirlo acá, y de la misma manera voy a utilizar la silicona para pegarlo ahí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomarle una medida para hacer la media luna que le voy a colocar acá, y para eso voy a utilizar este cartón. Entonces lo que hago antes es medir, tener un cálculo de cuál va a ser el tamaño de la media luna. Entonces la va a ser de 20 centímetros. Lo que voy a hacer aquí es marcar 20 centímetros y voy a hacer la forma de la media luna. Y ahora con la tijera voy a cortar. Ahora, para hacer la base de nuestro florero, lo que voy a hacer es utilizar este cartón, que es donde vienen los huevos. Es para reciclar, porque en los hogares pues tenemos muchas cosas que se pueden reciclar y reutilizarlas de esta manera. También se le puede hacer la base como este otro florero que hice antes. Este le hice fue con cartón en 3 niveles en la parte de abajo y se ve de esta manera. Este lo hice un poco diferente, y si se hace utilizando este cartón de huevos pues es menos trabajo. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo igual esta parte de acá. Entonces, como lo voy a utilizar esta parte de arriba, le voy a cortar estas sobresalientes que tiene aquí el cartón. Entonces ya está de esta manera, lo voy a utilizar así. Y como es diferente este orillo y este orillo, quedaría un poco inclinado. Entonces lo que voy a hacer es cortarle una partecita de estos orillos. Ya está. Ahora voy a utilizar este cartón, que es del papel higiénico, para cortar 2 aritos para colocarle acá arriba, que es donde va a ir sujetado el florero. Entonces voy a calcular que me queden igual. Y ahora voy a utilizar silicona caliente para colocarlos acá. Utilizar las servilletas de cocina, o como dije anteriormente se puede papel higiénico. En esta ocasión voy a utilizar servilletas. En el siguiente paso he preparado la cola blanca o pegamento de madera. En este recipiente le he puesto 60% de cola o de pegamento y 40% de agua. Y con esta brocha voy a empezar a pegarle las servilletas. Voy a empezar con la luna, pero primero le voy a colocar a la base también.
con el florero. Ponerle servilletas por todo el alrededor. La he dejado secar y le puse esta basecita para poderla sostener ahí, que no se caiga mientras se secó. Ahora ya está completamente duro, completamente resistente, y ahora el siguiente paso es empezar a pintarla. Ahora voy a utilizar este cartoncito, voy a sacar 12 tiritas que es para hacer la decoración que le voy a colocar. Y voy a tomar acá una medida para que todas me queden iguales. Entonces las voy a marcar más o menos de 1 centímetro. Ya corté las 12 tiritas del cartón, un cartón delgado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar, este es un pedazo de cartón de una caja, y lo voy a utilizar también para sacar otras tiritas para completar la decoración. Voy a colocar esto acá en la mesa para que no se dañe, es una lámina plástica, y voy a utilizar un estilete o bisturí y la regla para que me queden bien trazaditas las líneas que voy a cortar acá. Bueno, entonces ya tengo también las otras tiritas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es colocarle las tiritas alrededor, y para eso voy a utilizar silicona caliente. Le he colocado en las 4 esquinas que están así más abombadas. Ahora lo que voy a hacer es colocarle las otras tiras de cartón, y para ello pues voy como esta medida son más uniformes las de los tubos de cartón, lo que voy a hacer es cortar con la tijera acá de una vez. Y voy a recortar las otras tiras de la misma medida para que sea más fácil y más rápido. Bueno, ya están entonces las 3 tiras en cada unión. Ahora le voy a colocar encima de esas tiras las otras tiritas para completar el adorno. Bueno, ahora de la misma manera le voy a empezar a colocar las tiras más delgadas que corté del cartón de esta manera. Se las voy a pegar también con la silicona caliente. Voy
a hacer lo mismo con todas. He cortado 2 tiras de este mismo cartón para colocarle acá en esta parte de esta manera. Bueno, entonces los he cortado a la medida para poderlos pegar y voy a utilizar la misma silicona caliente. Bueno, ahora voy a utilizar otro cartón de esto donde vienen los huevos para sacarle un pedacito para una pequeña decoración. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a cortar acá con el estilete. Entonces esta es para colocársela acá. Este es el último adorno. Ahora lo voy a pintar y primero voy a utilizar pintura de color negro. Pintura acrílica o cualquier pintura a base de agua sirve para hacer este proyecto. Un pincel o brocha. Y lo que voy a hacer es que le voy a colocar de la cola blanca del pegamento que había preparado para pegar las servilletas. Le voy a poner un poco aquí. Esto es para que la pintura quede más consistente y también para que quede un poco más brillante. Y de paso pues ayuda a que quede más sólido nuestro proyecto. Voy a hacer lo mismo con la media luna, la voy a pintar del mismo color. Y también la base de abajo también la voy a pintar del mismo color. Entonces lo he dejado secar bien, de esta manera. Y ahora le voy a hacer un trabajo de brocha seca con color plata y color dorado. Entonces voy a utilizar una tapita para colocar un poquito de color plata o plateado, que también es pintura acrílica. Y con este pincel voy a empezar a pasarle en brocha seca. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. De la misma manera voy a pintar la media luna del color plata primero. Can't see the end, but we'll see it through. Y también voy a pintar la base del mismo color. Bueno, ahora lo que voy a hacer es
pegarlo aquí en la base, y para eso voy a utilizar la silicona caliente. Entonces le voy a untar acá bien por los orillos. Ahora voy a utilizar el color oro o color dorado para pintarlo de la misma manera en brocha seca. Y voy a poner acá un poquito. Primero voy a pintar la luna para que se me seque. Entonces de la misma manera le voy a pasar el brocha seca suave. Yo lo he pintado de este color, pero de igual forma se hubiese podido pintar de cualquier otro color, colores más vivos, azul, rojo, se puede combinar. Eso pues depende también del gusto y de la manera como se quiera pintar. Solamente pues quería mostrarles cómo se puede hacer esta bonita decoración, reciclando los tubos de papel higiénico, reciclando cartón y utilizando servilletas, un poco de pintura. Y vean, podemos hacer una bonita decoración para nuestro hogar. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Ahora lo voy a hacer de la misma manera. Lo voy a pasar con el pincel, la brocha seca, muy suave, para empezar a resaltar los orillos. Love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. Flying. Get on board. We're soaring. Bueno, como ya está seca la pintura, no tardó mucho en secar. Ahora lo que voy a hacer es hacerle un huequito a la luna para poderla colgar del florero. Ahora lo que voy a utilizar es este clip o este ganchito de oficina para poder colgar la luna. Entonces lo voy a hacer de esta manera para poderlo ingresar acá por el huequito que le hice. Le voy a cortar un pedazo con este alicate o playo y lo voy a cerrar acá. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a pegar por debajo con silicona caliente. Lo voy a pegar acá el ganchito y le voy a poner un pedacito de cartón para tapar el gancho. Ahora la voy a voltear. De esa manera quedó. Y le podemos entonces colocar alguna decoración. Por ejemplo, una plantita de estas que son artificiales. Cualquier plantita así que se vea bonita o alguna que cuelgue. Recomiendo, como esto es cartón, que sea artificial la plantita que se le coloque ahí. Y de esta manera pues ha quedado este florero, que es una bonita decoración con cero inversión. Bueno, mi gente, de esta manera quedó el florero, la decoración. Si te ha gustado este video, no olvides regalarme manita arriba, comparte, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo cada semana sobre diferentes manualidades. Y nos vemos en el próximo video.